www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre nuestros programas, así como los requisitos y trámites para su postulación. Hoy nos acompaña la profesora Yumildre Castillo Herdé, quien nos hablará sobre cuidados legales básicos para niños, niñas y adolescentes de familias migrantes. Yumildre Castillo es abogada y locutora con estudios de especialización en Derecho Procesal en la Universidad Central de Venezuela y de Derecho de Familia y del Niño en la Universidad Católica Andrés Bello, y es doctorando en Derecho de nuestra universidad. La profesora Castillo es también diplomada en negociación y resolución de conflictos, en docencia universitaria, en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y en gestión e innovación social de organizaciones de la sociedad civil. Entre otros importantes destinos públicos, la profesora Castillo se ha desempeñado como juez de primera instancia de juicio del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Fue subdirectora de la Dirección de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, abogada del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, así como miembro, coordinadora y asesora de proyectos de diferentes entes públicos, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Yumildre Castillo ha sido docente de pregrado y posgrado de importantes universidades del país y es profesora ancla de nuestra especialización en Derecho de Familia y del Niño. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Román José Duque Corredor, agradecemos a la profesora Castillo por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, la profesora Castillo nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Esto nos permitirá atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesora Castillo. Gracias, Luis, muy gentil. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Vale. Muy agradecida con la universidad nuevamente, agradecida con la Dirección de Estudios de Posgrado, de doctorado, y por supuesto contigo por la gentil invitación y por la descripción tan benevolente que has hecho de mi experiencia. Muy gentil, de verdad que sí. Agradecida también con los asistentes a esta actividad que esperamos sea de provecho. Bueno, hablar del tema migratorio y de su impacto en los niños, niñas y adolescentes resulta complejo por muchas razones. En especial porque no suelen ser precisamente los niños, niñas y adolescentes aquellos a quienes se les pregunta si están de acuerdo o no con la decisión tomada por los padres o por las figuras significativas o los representantes legales al momento de llevar a cabo una acción tan trascendente como es migrar a otros territorios. Para nosotros en este momento en particular y para esta situación concreta del espacio formativo orientativo de hoy, no resulta plausible por razones de tiempo, por supuesto, ahondar en las razones que dan lugar a estos actos migratorios. Nos vamos a concretar a intentar plasmar en pocas líneas lo que significa tomar una decisión como esta
creo que tenemos problemas de conexión con la profesora Castillo. Vamos a comunicarnos con ella para corregir los problemas técnicos. Les agradecemos. Esperen un momento. Sí, el sistema la sacó. Ella va a volver a ingresar y continuará con su exposición. Ya la tenemos. Profesora Castillo, bienvenida de regreso. Tiene el micrófono silenciado, profesora. Ok, ahora sí. Ahora la escuchamos, sí. Muchísimas gracias. Bueno, donde nos habíamos quedado era un tanto conociendo a qué se refiere el término migración. Migración es un término compuesto por un verbo, que es migrar, y un sufijo, que es el ción, migración, que habla de el efecto o hecho de acción de. Si se revisa el diccionario de la Real Academia, la definición que ésta nos da es desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Importante es, por ejemplo, entender que la migración se da dentro de un mismo territorio o en el tránsito de un territorio a otro u otros territorios. Es decir, que una persona puede migrar dentro de su propio país, de un estado o dependencia federal a otro, como ha sucedido en Venezuela en estos últimos años. Hemos visto, por ejemplo, cómo familias enteras o grupos de familias o personas, cabezas de familias, se han trasladado de su lugar de residencia habitual en sitios o zonas rurales o del interior del país hacia otras zonas por precisamente estar interesados en obtener una mejor calidad de vida. Se ha visto cómo grupos familiares se han trasladado a zonas que ahorita han estado presentando un mayor flujo migratorio, como lo es el estado Bolívar, como lo es el estado Zulia, como lo es, que son estados, el estado Zulia, un estado fronterizo, como lo es el estado Táchira. Bien, para permanecer en estos estados y obtener allí los ingresos suficientes para mejorar su calidad de vida, o como espacio geográfico de tránsito hacia un territorio distinto, hacia un nuevo estado. Distinto es hablar de migración, aunque la RAE los considera términos sinónimos, curiosamente, hablar de inmigración o de emigración. Si estamos hablando de migración, estamos hablando de estas personas que lo hacen dentro del territorio, como decíamos, o hacia otro territorio. Si estamos hablando de inmigración, debemos considerar a las personas que están llegando de territorios foráneos, de otras zonas, hacia nuestro territorio. Creo que tenemos de nuevo problemas con la conexión de la profesora Castillo. Si los asistentes pudiesen, por favor, darnos retroalimentación a través del chat. Sí, vamos a esperar que la profesora retome la conexión para que pueda, ya la tenemos. Profesora, Bueno, tiene el... Perfecto. Sí, pedimos excusas por estos inconvenientes propios de la dinámica nacional, ¿no? Bueno, como les decía, estas distinciones o tipografías básicamente las llevan a cabo organizaciones como esta, especializada en el tema migratorio, como es la Organización Internacional para las Migraciones. Cuando se habla de los tiempos de duración, tanto de la migración como de la inmigración, como la emigración, pues es variable. Generalmente se habla de que la inmigración o la emigración son permanentes. Quien toma la decisión de trasladarse a otro territorio y convertirlo en el asiento de su
habitual residencia, pues lo hace con el fin de permanecer allí, no cambiar luego. La migración en términos generales, que se da dentro o fuera, puede ser también temporal. Es decir, no necesariamente me voy a mudar a vivir a determinado sitio, sino que voy a estar de manera específica, cortos periodos de tiempo, solo para obtener recursos y luego retornar. O voy a trabajar, como se suele decir, y retorno. Vivo en el estado Táchira y voy a trabajar al estado Bolívar. Y permanezco largos periodos de tiempo en el estado Bolívar, pero retorno a mi lugar de residencia habitual, que es el estado Táchira, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante a tomar en consideración. Distinguir también, además de migración, inmigración, emigración, lo que significa ser refugiado o ser asilado es importante porque generalmente estos dos últimos términos se confunden y tampoco se logra establecer para el ciudadano común el nexo que existen entre ellos con esa acción de emigrar, ¿no? Refugiados, según la ley orgánica sobre refugiados y refugiadas y asilados, señala que toda persona que la autoridad competente le reconozca tal condición en virtud de haber ingresado al territorio nacional debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política y se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad no pueda o no quiera regresar al país donde antes tuviera residencia. El refugiado, entonces, puede ser migrante, pero el refugiado no va con intención solamente de obtener los recursos económicos suficientes para tener mejor calidad de vida. La profesora Castillo continúa teniendo problemas de conexión. Agradecemos su comprensión y su paciencia. Ella va a regresar a la sala tan pronto se lo permita su servicio de internet. Lamentamos la situación, pero bueno, es propia de las condiciones de conectividad actuales. Bueno, aquí estamos otra vez. Nos habíamos quedado en la distinción entre migrante, refugiado y asilado. El migrante sale de su país porque está buscando mejoras económicas o sociales. No se encuentra perseguido, ni es víctima de coacción, ni de apremio alguno. El refugiado huye de su país, se va de su país porque hay condiciones que le hacen sentir temor dentro de su territorio. Ese temor no necesariamente está vinculado a situaciones de índole política. En el caso del asilo, siempre estaremos en presencia de un vínculo de naturaleza política al hecho que da lugar a la persecución del que solicita el asilo. ¿Ok? Importante también es tener claro el término transmigrar, porque alude, y así nos lo señala la Real Academia, alude especialmente al hecho
de las migraciones por gran número de personas, incluso por lo que pudiéramos considerar naciones enteras o porciones significativas de esta nación. A lo largo de la historia han habido y siguen existiendo numerosos ejemplos de situaciones como esta. El pueblo de Israel es ok, aquí estamos otra vez. Esto será como estar en un sub y baja o una montaña rusa, pues. Hay momentos de disfrute, otros momentos de angustia. Fíjense, importante es, por ejemplo, tener claridad respecto de los diferentes aspectos que revisten el hecho de la migración. Cuando estamos considerando las responsabilidades o las facultades que tienen los estados recipiendarios de estas acciones de cuerpos de personas que son migrantes. Por ejemplo, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular señala que se alienta a los estados a elaborar y utilizar perfiles migratorios específicos de cada país con datos desglosados sobre todos los aspectos pertinentes para la migración en el contexto nacional, como las necesidades del mercado de trabajo, la demanda y disponibilidad de aptitudes, el impacto económico, ambiental y social de la migración, los costos de las transferencias de remesa, la salud, la educación y la ocupación, las condiciones de vida y de trabajo, los salarios y las necesidades de los migrantes y las comunidades receptoras a fin de formular políticas con base empírica, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto que acabo de señalarles? Pues que todo Estado está en la necesidad y en el deber de tomar sus previsiones al momento de recibir a grupos de familias migrantes. No podemos considerar, y eso lo hago con el objetivo claro de que podamos deslastrarnos de estos prejuicios que podamos eventualmente tener, no podemos pensar que el hecho migratorio, tal como lo hemos vivido nosotros en nuestro contexto social, histórico, es simple y llanamente recibir siempre y en todo momento y como se dé, sea regular o irregular, es decir, siguiendo los canales básicos legales establecidos para el ingreso al territorio o ingresando por lo que suele llamarse Bueno, como podrán ver, la profesora Castillo mantiene los problemas de conexión.
pareciera haber un patrón de interrupciones que es algo común en varias zonas de Caracas. Por eso agradecemos su paciencia. Por lo que veo, le estaba comentando, profesora, que este patrón de interrupciones cada ciertos minutos Seguro, es algo muy común en tal varias cual, zonas de Caracas. Entonces, tal cual. agradecemos a los participantes la paciencia y Sí. bueno, y la dinámica va a ser que luego de cada interrupción, cuando usted regrese, recobre la conexión, la esperamos de nuevo en la sala. Claro, muchísimas gracias, Luis. Y gracias, por supuesto, a quien esté escuchando, que no pierdan la paciencia ni la tolerancia, porque ahora es cuando necesitamos mayor resiliencia, ¿no? Entonces, como les decía, es importante tener claro que cualquier Estado nacional, autónomo, está en total libertad y está dentro de sus facultades legales poder exigirle al grupo humano migrante ciertos determinados requerimientos para poder autorizar su ingreso y su permanencia en su territorio. Eso es el deber ser, eso es lo que debe pasar. Que nosotros como venezolanos no hayamos tenido esa experiencia, pues no significa que tengamos que presumir que en el resto de los países que visitemos, por una u otra razón, tengan la misma actitud relajada o flexible que hemos tenido nosotros a lo largo de los años, ¿no? Llegados a este punto, y entrando ya más en materia en cuanto al impacto que tienen las migraciones en la vida y en los derechos, básicamente, de los niños, niñas y adolescentes, es importante señalar aquí estoy otra vez. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces los padres, madres, representantes legales de los niños, si tienen previsto trasladarse a otro territorio y llevarse consigo a los niños, pues desisten del proceso educativo, lo suspenden o lo interrumpen porque consideran que no es relevante, habida cuenta de que eventualmente pueden tener que iniciar en un grado inferior o en el mismo grado, repetirlo, entonces es preferible suspender ese proceso educativo. Esto tiene, por supuesto, consecuencias gravosas en el proceso educativo del niño, niña o adolescente de que se trate, y no deja de tener su impacto en su desarrollo, ¿no? También está el hecho de que el proceso de desapego que se genera a propósito de la migración a nivel personal y afectivo es un asunto que no se mide generalmente y es a donde nosotros, luego de hablar de los requisitos formales que tienen que tomarse en consideración antes de proceder a una migración, que esperamos siempre que sea regular, que sea sobre la base de los términos legales, que no sea una migración desorganizada, desordenada y tantísimo menos ilegal. El tema emocional o el impacto que se genera en la vida afectiva y emocional de los niños, niñas y adolescentes cuando se produce una separación producto de una migración, en la mayoría de los casos no es ponderado. No es ponderado ni en su justa medida valorado por los padres, las madres y los representantes legales. Bien sea que se trasladan, que es, si se quiere, hasta una de las mejores recomendaciones, que se traslade todo el grupo familiar, habida cuenta de lo
complejo que resulta dejar a los niños con terceras personas, para quien se traslada todo el grupo familiar, el desarraigo que se genera de los afectos cercanos, del espacio donde se habitaba, por supuesto, de las zonas donde se recibía clases, de los compañeros, de las amistades, de lo que es común, de lo que es conocido, sin sumarle lo que puede significar también el tema del cambio del idioma, del clima, de la cultura y de la idiosincrasia, tiene un impacto muy grande y genera una honda huella en la emocionalidad de los niños, las niñas, de los adolescentes. Siempre, como veremos luego, es recomendable que una decisión de esta naturaleza y de tal envergadura sea conversado. Se ha conversado en familia y se ha conversado con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Conversado además porque no es una decisión que tendría que tomarse a la ligera, ni que tendría que tomarse de la noche a la mañana, sino que habría de ser una decisión que lleve tiempo, que sea planificada y que tome en cuenta cuál es la ruta que habrá de seguirse, cuáles son los espacios a los cuales se llegará, con quién se contará, cómo se contará, con qué herramientas se dispondrá a lo largo del viaje e incluso a la llegada, ¿no?, del destino final. Esto que estoy diciendo no es utopía, esto que estoy diciendo no es difícil de cumplir, solo hay que querer hacerlo. No es sencillo tomar una decisión de esta naturaleza, eso lo sabemos, pero es muy importante hacerlo de manera consciente y responsable, porque las secuelas que se producen de no ser ordenados y organizados en este sentido, pues son muy difíciles de trabajar posteriormente, sobre todo dentro del espacio familiar y con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tener claro cuál será el espectro a cuidar cuando se habla de salud, cuando se trata de alimentación, cuando se trata de protección adecuada, etcétera, los niños, niñas y adolescentes, es vital. Si estamos hablando de los casos en los cuales los padres, madres, representantes legales se trasladan fuera del territorio, migran y dejan a sus hijos al cuidado de terceras personas, bien sean estos familiares o no, el otro aspecto a tomar en consideración, más allá del formal, que como dije veremos luego, es el de los sentimientos de abandono y de vulnerabilidad que se generan. Si bien es cierto, uno podría pensar que es descabellado que suceda, lo cierto es que en mi experiencia personal, en mi experiencia profesional, me ha tocado, por ejemplo, conocer de casos en los cuales los padres no han avisado a sus hijos, ni tan siquiera le han avisado a la tercera persona con quien piensan en definitiva dejarlos, de su viaje, sino en última instancia. Por citar tan solo un ejemplo pudiera decirles que, entre tanto, recuerdo un caso emblemático de una abuela que llegó a solicitar orientación y apoyo porque ese día en la mañana se había enterado por llamada telefónica a su celular que le había efectuado su hija, que su hija se iba a otro país y que su pareja hasta ese momento y el padre de sus hijas, sus dos hijas, también se iba, pero para otro país. Y la llamada era para que por favor le pasara recogiendo a las niñas del colegio a mediodía. La llamaba en la mañana para que se fuera a mediodía porque ella estaba tomando el transporte que la trasladaría. La abuela ni siquiera era residente de la ciudad capital, no vivía aquí en Caracas, vivía en Maracaibo, y para ella era un verdadero problema práctico y de vida el enterarse que justo en ese instante era ahora la responsable de dos niñas con las cuales no podía viajar porque no tenía documento alguno. Sus padres no le dejaron documentación, no le dejaron autorización alguna,
luego hablaremos de lo que significan autorizaciones de este tipo, y tampoco le avisaron con tiempo para ir a tomar sus previsiones. Entonces, este tipo de cosas pasan, y pasan cuando no se miden las consecuencias de un hecho de tal envergadura como es una migración. ¿Ok? Entonces, en estos casos, no solamente puede suceder que se deja con un tercero así, de manera improvista, y poco prudente, ¿no? Impensada, sino que incluso también puede ser, y ha sucedido, de familias que deciden, nos vamos el viernes. Y van al colegio y retiran la documentación, y la que pueden retirar la retiran, y la que no queda pendiente para que lo retire otro familiar o amigo cercano. Y se llevan a los hijos incluso sin documentación. Y eso tiene, por supuesto, unas implicaciones gravísimas cuando se trata de estar en otro territorio. Si usted está en su país, usted puede acercarse a una autoridad de las competentes y hacer el trámite correspondiente, cumpliendo los requisitos de ley, para obtener su propio documento de identidad. Cuando está en otro territorio, sin identificación, su estatus cambia, en especial si no entró por los canales regulares. ¿Ok? Hablábamos entonces de 3 casos o supuestos específicos. Hablamos de la familia migrante que va con sus niños, ¿verdad? Los padres, las madres con sus hijos, migran todos. Estamos hablando de los padres y madres migrantes cuyos hijos y adolescentes se quedan en casa con un familiar cercano o con una amistad cercana. Conozco de supuestos en los cuales los hijos han quedado al resguardo de terceros que no tienen. Mientras la profesora Castillo recupera la conexión, creo eh, útil informarles o compartir con ustedes alguna información de interés. Todas las conferencias y demás actividades que ha organizado la Universidad Católica Andrés Bello desde que se lanzó esta iniciativa UCAP al aire, están grabadas y se ofrecen de manera asíncrona en los canales y redes sociales de la universidad. Las que han sido organizadas por la Escuela y la Facultad de Derecho, ustedes las pueden conseguir en los canales de YouTube, Escuela de Derecho UCAP y Posgrado UCAP. Allí se publicará esta conferencia, pero están también todas las conferencias que se han ofrecido desde el mes de abril. Otro dato importante es que la Universidad Católica Andrés Bello suscribió con el Instituto de Investigaciones Jurídicas Román José Duque Corredor el mes pasado un convenio que va a permitir ofrecer o ampliar, llevar nuestra oferta académica de cursos, programas de ampliación al oriente del país a través de esta institución. Profesora, le regreso la palabra. Muchas gracias Luis. Gracias nuevamente a ustedes. Entonces, en estos casos, les decía, cabe la posibilidad de, y en efecto así se conoce este fenómeno, como los niños y niñas adolescentes que viajan no acompañados. Eso no solamente ocurre en Venezuela ahorita, sino que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos países que han presentado fenómenos migratorios de envergadura, ¿no? Continuemos entonces con los avisos parroquiales. Otra información importante es que el proceso de postulaciones, de preinscripciones para los programas de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello están actualmente abiertos. Ustedes pueden revisar la oferta académica en nuestra página web www.ucap.edu.be, y ese lapso de preinscripciones estará abierto hasta el 31 de julio.
El llamado es tanto para nuestros programas semestrales como trimestrales y están abiertas las prescripciones a los posgrados de todas las facultades. Los programas que se ofrecen en este periodo se anuncian en esa página web. El proceso de prescripción es totalmente en línea. Ok, aquí estamos. Te parece una montaña rusa. ¿Cuál es la recomendación en este caso del Instituto Interamericano? Pues evidentemente que se pueda contar con políticas públicas y el interés del Estado para garantizar que existan implementaciones de estrategias jurídicas y programas de atención a las familias con miras a que no resulte ya tan atractivo la idea de migrar, ¿no? Tantísimo menos cuando se es niño o se es adolescente. Ese es el deber ser. Eso es lo que debería privar en estos casos. El llamado que se hace a los estados a tomar las previsiones pertinentes para evitar que sus nacionales recurran a la migración. De nuevo ofrecemos disculpas y agradecemos su comprensión y su paciencia por los problemas de conexión, las fallas de origen en la conexión de la profesora Castillo. Es lamentable, pero como comentábamos hace algunos minutos, entiendo que estas fallas recurrentes, periódicas, tienen varias semanas afectando a varias zonas de la capital. Nada, compartiendo información de nuevo que puede ser útil, les comento que como consecuencia de la actual situación excepcional, los cursos ofrecidos por las direcciones de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello se están dictando en línea a través de en modalidad presencialidad remota, lo cual puede ser de interés para personas no necesariamente residenciadas en Caracas o Puerto Ordaz. En el próximo espacio publicitario continúo con la información. Gracias, Wendy. Bueno, como les iba diciendo, ¿qué es importante para esa familia que ya decidió marcharse? Es muy importante que se tomen en cuenta los aspectos relacionados con los documentos. Suele creerse que, por ejemplo, o se desconoce que los niños requieren de la cédula de identidad hasta avanzada edad. Generalmente los padres le hacen el trámite por solicitud del colegio, del centro educativo, donde se les dice, llegado a determinado grado, cuarto grado generalmente, que es que cuando el niño suele tener los 9 años que exige la ley, porque es la ley de identificación la que exige que el niño tenga cédula de identidad a partir de los 9 años, es obligatorio. Antes de los 9 años, de 0 a menos 9 años, el documento de identidad de ese niño es la partida de nacimiento. La partida de nacimiento durante ese tiempo es documento de identidad y luego de ese tiempo y siempre será el documento que demuestre y pruebe la filiación. Es decir, que va a probar que esa persona, que ese niño, que esa niña, que ese adolescente es hijo de las personas que allí se identifican, ¿ok? Entonces, la partida de nacimiento siempre será un documento importantísimo a tomar en consideración para tener a la mano, debidamente apostillada antes de un viaje de esta naturaleza. Si el niño ya tiene 9 años, es indispensable que tenga su cédula de identidad y que la tenga además, obviamente, si tiene 9 años, será su primera cédula y estará vigente, ¿no? Los padres deben tener sus cédulas de identidad vigentes al momento de trasladarse fuera del territorio. Esto parece de perogrullo, pero es necesario señalarlo porque yo sé de muchos casos de personas que han viajado
y digo personas formadas y no formadas, es decir, sé de profesionales incluso que han viajado sin la cédula de identidad, que han viajado con la cédula de identidad vencida, que han viajado con el pasaporte y sin cédula, que han viajado con el pasaporte vencido. Eh, que han viajado con la cédula y sin pasaporte. Según la ley de identificación, dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el documento de identidad por excelencia es la cédula de identidad, ¿no? Haciendo la salvedad que ya les hice a propósito de la partida de nacimiento. Pero fuera del territorio, es decir, en el extranjero, el documento de identidad por excelencia es el pasaporte. Es decir, que usted, cualquier autoridad extranjera, está en el deber y en el derecho de exigirle como documento de identidad su pasaporte. Pero ¿por qué sigue siendo importante y valioso que usted conserve su cédula de identidad vigente y viaje con ella? Aun cuando el pasaporte sea su documento de identidad por excelencia en el extranjero, porque ante cualquier trámite que usted tenga o se vea la necesidad de realizar ante autoridades competentes venezolanas, se le va a exigir su cédula de identidad y esa cédula de identidad tendrá que estar vigente. Entonces, tanto para usted como para sus hijos es muy importante con la partida de nacimiento debidamente apostillada. Y con respecto a la partida de nacimiento, que es importante señalar que existe una creencia errada de que debe estar, de que la misma tiene una vigencia de 6 meses. Eso es falso, puesto que la partida de nacimiento no pierde vigencia nunca. Lo que suele suceder es que se le exige, hay determinadas autoridades públicas que exigen que se muestre o que se entregue una copia certificada, que es lo que uno suele tener a la mano, porque el original de la partida de nacimiento siempre se queda en el registro civil, porque forma parte del libro donde se presenta esa acta. A uno le expiden es una copia certificada. Esa copia certificada se nos pide que tenga una temporalidad de no máximo 6 meses, pero es solo para verificar que no existan notas marginales, ¿verdad? Notas hechas al margen del acta, dejando constancia de alguna situación de envergadura. Por ejemplo, en el caso de un niño, niña, adolescente que haya sido no reconocido por el padre biológico, si fue el caso que estuvo presentado solo por la madre y no había sido presentado por el padre, pues se pide para verificar que no hay una nota marginal en ese sentido. Si se trata de adultos y estaban casados, se exige entonces la presentación del acta de matrimonio para esos efectos, la partida de nacimiento. Si se le pide al adulto también con este tema de la temporalidad de los 6 meses, es como les digo, para corroborar que no haya habido alguna situación que haya dado lugar al cambio de la filiación, básicamente. Entonces, es importante también que se tenga a la mano los documentos que soportan los grados educativos del niño, niña y adolescente. Por eso resulta tan lamentable observar a aquellos grupos familiares que deciden marcharse y no agotan la solicitud de los documentos necesarios para soportar luego ante las autoridades competentes del estado donde finalmente decidan residenciarse cuál es el grado académico que tiene avanzado ese niño, niña, adolescente. Eso es vital para garantizar que luego no se vea menoscabado en su derecho a ir de manera regular a Esperemos algunos segundos por el regreso de la profesora Castillo. Aprovecho también la oportunidad para recordarles o informar a aquellas personas que no lo sepan que la Universidad Católica Andrés Bello, a través de su centro de clínica jurídica ubicado en el Parque Social, que está en Montalbán, frente a la sede de la universidad, ofrece asistencia y asesoría jurídica gratuita con profesionales de altísima calidad, donde órgano en el cual se atienden casos relacionados con familia, niños y adolescentes.
También nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones de la Facultad. Les sigo comentando luego. Profesora. Aquí estoy otra vez. Como diría Franco de Vita con su canción. Les decía que es importante entonces el soporte del estado médico, tanto de los padres como de los hijos. Si el niño tiene una condición tipo Asperger, es autista o es síndrome de Down, o es un niño que ha sido ya diagnosticado por la edad y por el abordaje que se le ha hecho con psicoterapeutas, como trastorno del déficit de atención, ese niño necesita esos soportes, no solamente para poder mostrarlos a las autoridades policiales que lo requieran, llegado el caso de que eso resulte factible por muchas situaciones que se puedan presentar a lo largo del viaje, incluso de la estadía ya final, sino también para presentarlo ante el centro educativo donde el niño, niña, adolescente vaya a ser inscrito para continuar sus estudios, o también ante la autoridad médica o el centro médico donde pueda hacérsele el seguimiento o el acompañamiento de estas condiciones, ¿no? Es vital que esto no se desestime y se tome en cuenta al momento del viaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, y este es un temazo, cuando ese niño, niña y adolescente se queda con un tercero? Resulta pertinente aquí aclarar, antes de que la conexión me saque abruptamente, que durante muchos años, estos últimos años, se dio lugar a un fenómeno terrible de desconocimiento y de tergiversación de los términos en los cuales la ley plantea la cesión de la custodia. ¿Por qué? Porque la LOMNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que tiene vigencia desde el año 2000, pese a que fue promulgada en el año 1998, con 2 años de vacatio legis, para que se adecuaran las instalaciones y las instituciones que tenían que luego implementar dicha ley, desde el comienzo ha planteado que, porque siempre ha sido así, porque es un elemento, la custodia, constitutivo de la responsabilidad de crianza, que a su vez es un elemento de la patria potestad, una figura que también está regulada en el Código Civil, siempre ha pertenecido y pertenece a los padres. Cuando se trata de los padres entre sí pueden cederse perfectamente la custodia. Si alguno de ellos va a viajar, perfectamente puede cederle, como tienen ambos, al haber establecido la filiación de manera conjunta, si en efecto se hizo de manera conjunta, porque estaban casados, porque tenían una unión estable de hecho que cumple con los requisitos de ley, y así lo dejaron de manifiesto al momento de hacer la presentación de ese niño o de esa niña. Si se estableció la filiación de manera conjunta, porque así quedó establecido en esa acta de matrimonio, que estaban presentes, en esa acta, perdón, de nacimiento, que estaban presentes ambos padres, ¿verdad? O estaba uno solo, pero como estaban casados, entonces se entiende siempre que el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo de los dos. Si es conjunta, ¿verdad? La patria potestad, es conjunto también el ejercicio de la responsabilidad de crianza y custodia. Y si alguno de ellos tiene que salir o decide salir del territorio para facilitarle las cosas al que queda con los hijos, entonces este cede a través de un acta que bien puede ser levantada ante una Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, o de un Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, o ante el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, o ante el Ministerio Público, un acta donde cede la custodia a su otro progenitor. Siendo esto así, entonces no está cediendo la patria potestad. La patria potestad sigue siendo ejercida por ambos de manera conjunta. Lo que se cede es solo la custodia. La custodia tiene que ver con la pernocta del niño, con quién pernocta el niño, con quién habita y pernocta el niño. Entonces, se va y dejó la cedida su cuota de custodia al otro progenitor. Y es esta que entonces puede perfectamente, ya con esa cesión que se hizo de manera voluntaria, hacer los trámites que considere pertinente hacer. Nunca, por supuesto, el tema de trasladarse fuera del territorio
de la República es suficiente con esta cesión. Ojo, acá la aclaratoria es válida. Pero ¿por qué es importante entonces que aclare que es solo padre y madre los que pueden cederse la custodia? Porque cuando se trata de un tercero, ese tercero puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la madrina, puede ser un hermano o hermana, puede ser el padrino, puede ser el vecino, quien sea. O sea, no importa el nexo familiar o consanguíneo que se tenga. Ese es un tercero. La cesión no pueden hacerlo padre o madre, ni padre y madre. La ley no los faculta para hacerlo. La ley exige específicamente que sea a través de un tribunal de protección que se haga esa cesión de custodia. Es decir, entonces, que cuando se planteó y se le dio continuidad al uso erróneo e ilegal de poderes para ceder la custodia, lo que estábamos observando era cómo se tergiversaba la facultad que única y exclusivamente estaba conferida para tribunales de protección, jamás para los padres. Lo lamentable de esta situación es que, por supuesto, esta errónea interpretación que se hizo en algún momento de no sé qué norma, porque la norma de la norma es suficientemente clara al respecto, fue validado incluso por organismos públicos como notarías, donde el poder era elaborado por abogados, era visado por abogados, que tenían, por supuesto, una visión lastimosamente errada al respecto, y luego entonces validada porque era autenticado este instrumento. Eso no tiene ningún tipo de valor. Eso, por supuesto, es un documento que nació inválido, ¿no? No es que perdió validez, es que nació inválido, nació ineficaz porque es ilegal. No se puede ceder lo que la ley no te concede la facultad de ceder. Entonces, si es solo al otro progenitor es válido, pero si se trata de un tercero, nunca lo pueden hacer los padres. Siempre tiene que hacerse a través de un tribunal de protección. ¿Cuál es la vía más expedita para conceder esa custodia a través del tribunal? La solicitud de una colocación familiar. Pero eso da lugar a otro webinar, a otro encuentro formativo. Eso es para que lo tengamos claro. Entonces, este tercero y este padre y esta madre tienen que tener claro que el documento el básico por excelencia para salvaguardar los derechos e intereses de sus hijos, si no van a viajar con ellos fuera del territorio, es que haga el trámite ante la autoridad judicial correspondiente, solicitándole entonces la colocación familiar. ¿Por qué es tan determinante que este trámite se haga en los términos en que lo establece la ley? Porque si algo no prevén en ocasiones los padres, y es lo lamentable del uso inadecuado que se hizo de los poderes, es que ante una situación particular de emergencia que se presente o se suscite con ese niño, niña y adolescente, bien se trate de una enfermedad, bien se trate de un hecho fortuito como una caída, como una fractura, como una intervención quirúrgica de emergencia, por una peritonitis, etcétera, pueden ser N cantidad de situaciones las que se presenten, ese tercero no tiene cualidad legal ni legitimación alguna para decidir sobre la vida de ese niño, niña, adolescente. No tiene la cualidad para poder responderle a ese médico o a ese personal de salud cuando le pregunte a usted quién autoriza el suministro de estos medicamentos, quién autoriza la realización de esta cirugía, quién autoriza la realización de estos exámenes médicos, quién no puede hacerlo ese tercero. Válidamente no lo puede hacer, porque la ley no lo faculta, porque no tiene instrumento alguno, soporte que le dé cualidad para hacerlo. Y en esos supuestos, entonces, habrá que acudir a un consejo de protección para que, dada la emergencia, la situación sobrevenida, tome la decisión. Todo eso se puede evitar si los padres toman las previsiones de dejar la documentación perfectamente clara y correspondiente. ¿Qué otra cosa es importante? Que pueden ser
Bien, mientras esperamos a la profesora Castillo, les comentaba en la interrupción anterior que la Universidad Católica Andrés Bello, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, desarrolla una línea de investigación en materia de protección de niños y adolescentes, derechos de la infancia y la adolescencia, línea de investigación que es desarrollada por profesionales de la talla del profesor Carlos Trapani, la profesora Carla Serrano, la profesora María Gabriela Cuevas, todos además profesores de nuestro programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño. El producto, las obras, producto de esta línea de investigación pueden ser consultadas en las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y en los repositorios de trabajos de la UCAP, disponibles en su biblioteca central, que tiene un apartado en nuestra página web al cual ustedes pueden acceder. Agradecemos su paciencia y la permanencia en la sala. Ya la profesora regresó. Ok, entonces, como decíamos, es vital tener la documentación en regla. Para darle lugar entonces ahora y paso a las preguntas o inquietudes que pudieran existir. A propósito de lo que hemos conversado, resulta pertinente que enfatice la importancia que reviste para evitar situaciones de migración desordenada e irregular que el Estado venezolano o el Estado de que se trate, en este caso nos corresponde hacer el llamado al Estado venezolano porque es el que en este momento está llamado a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque somos nacionales venezolanos. Ya estamos sobre la hora de la actividad. Como anunció la profesora Castillo, en minutos vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Para eso agradecemos que formulen sus preguntas a través de esa sección de la aplicación. Si ustedes están conectados en una computadora o laptop, en la parte inferior de la pantalla de la aplicación tienen un botón llamado preguntas y respuestas. Allí pueden formular sus preguntas. De todas maneras, algunos comentarios que se han hecho en el chat van a ser formulados a la profesora. Les recuerdo a las personas residenciadas en el oriente del país que la Universidad Católica Andrés Bello firmó hace poco un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas Ramón José Duque Corredor con el fin de ampliar su oferta de formación en esa área del país. Profesora. Esto es lo más accidentado, pero bueno, aquí estamos. Como les decía entonces, es vital poder contar con políticas públicas y programas que garanticen mayores y mejores herramientas para las familias que permitan su permanencia en el territorio y se eviten los procesos migratorios, sobre todo en estas condiciones desordenadas e irregulares que terminan vulnerando de manera flagrante los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, no solo porque se deje de cumplir con estos requisitos mismos de los cuales hemos conversado, sino porque además el no cumplir con estos requerimientos, cuando no se garantiza, por ejemplo, el porte de los documentos de identidad, ese niño, niña, adolescente es perfectamente presa fácil de una red de tratas, de la explotación, y esta situación, por supuesto, genera vulneraciones que tienen un impacto profundo en el desarrollo integral de un individuo. Las secuelas de la trata son muy difíciles de tratar, tanto en adultos, tantísimo más en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, Luis, no sé si hay algún tipo de pregunta que exista por ahí en tan interrumpida jornada. Sí, profesora, hay
una pregunta que hace la profesora Alicia Monagas. Ella le pide que por favor comente cómo es la práctica actual con el tema del conferimiento de poderes de padres y madres que solicitan autorización para los viajes al exterior. Bueno, un saludo a la profesora Monagas, agradecida por su tiempo, por su paciencia. Fíjense, hablaba de eso ya hace rato. Los poderes no tienen ningún tipo de validez ni de eficacia, realmente no lo han tenido nunca. Si se utilizaron fue simple y llanamente por un error en la interpretación que se hizo en algún momento del cómo era el procedimiento para concederse la custodia. No es ni tan siquiera ambigua la ley cuando se refiere a quién es y cómo debe hacerse la cesión de la custodia a un tercero. Es más bien clara la LOMNA cuando señala que entre los padres es perfectamente plausible que se haga a través de un acta, no de un poder, de un acta donde por supuesto, se entrega al otro el ejercicio total de la custodia. Esa acta luego se lleva a un tribunal de protección, el tribunal la revisa, verifica que no sea contraria al interés superior del niño o niña adolescente y le confiere entonces la fuerza ejecutoria, porque la homologa y la convierte en una sentencia. Pero si se trata de un tercero, la ley también es suficientemente diáfana cuando señala que única y exclusivamente se puede conceder la custodia a un tercero a través de un tribunal de protección. Siempre, siempre a través de un tribunal de protección. Jamás es factible hacerlo jamás legalmente a través de un poder. No se puede. Entonces, quienes incurrieron lastimosamente en este tipo de situación, pues pecaron por inocentes o por desconocimiento. Okay. El profesor Carlos Trapani, a quien agradecemos que nos esté acompañando en esta actividad. Saludos, Carlos. El profesor Trapani la saluda, la felicita por la ponencia y hace un planteamiento que creo que guarda relación, incluso podría ya haber sido respondido en la pregunta anterior. Se lo leo. Me quedó una duda sobre la posibilidad de ceder la guarda entre padres en un consejo de protección o una defensoría. ¿Es posible? ¿No es una materia no disponible, limitada a la intervención del órgano jurisdiccional? No. Yo no dije que se puede. Bueno, a ver, rectifico, para que no haya, y buena la aclaratoria en todo caso que pide Carlos que se haga. La cesión de la custodia solamente la pueden hacer entre los padres. No se puede hacer jamás a un tercero si no hay intervención de un órgano jurisdiccional, si no hay intervención del Tribunal de Protección. ¿Qué puede hacer un padre y una madre que quieren hacerse la cesión de la custodia? El padre se va del país y le quiere hacer ceder la custodia en exclusiva a la madre. Puede acudir, dije, a una defensoría del niño o niña adolescente, puede acudir a un consejo de protección, que no es lo ideal, que no es lo recomendable, ¿verdad? Porque, pues, digamos que las labores propias del consejo de protección no es precisamente estar elaborando actas de cesión de custodia. Sin embargo, llegado el caso, porque te aclaro, Carlos, que en Venezuela y quizás en el área metropolitana de Caracas sea un poco más factible encontrar diferentes opciones al momento de levantar esa acta que luego debe ser homologada ante un tribunal, ¿no? Esa acta de cesión de custodia entre padres. Y yo puedo acudir entonces a la Defensoría del Niño, o puedo acudir al Servicio Autónomo de Defensa Pública, o puedo acudir al Ministerio Público, porque si acudo al tribunal directamente va a necesitar un abogado que me asista. Pero en el resto del territorio, o sea, en las zonas rurales, es mucho más precario encontrar a todos los integrantes del sistema. O sea, hay espacios de nuestro territorio donde muy a duras penas tú podrás encontrar a un consejo de protección constituido incluso con los 3 consejeros mínimos que te pide la ley. En esos casos, si ese es el único representante del sistema de protección que tú tienes a la mano, yo honesta y responsablemente te digo que prefiero que
pueda ese padre y esa madre acudir a ese consejo de protección. Prefiero que lo haga ante ellos porque la alternativa que le queda a muchas de estas familias entonces es irse sin hacer ningún tipo de trámite, porque no hay otra instancia relacionada con el sistema de protección a la cual pueden acudir, tan sencillo como eso. Entonces, como quiera que yo no sé a quién va a llegar esta información, como quiera que no sé hasta cuál puede ser el alcance de lo que aquí se diga, es importante que quienes están, por ejemplo, en sitios como Apure, que están en sitios como el Táchira, que están en sitios como el Amazonas, que están en sitios como Bolívar, que están en sitios como del Tamacuro, sepan que si tienes cerca un consejo de protección, aunque no es materia de las usualmente disponibles, porque como te digo, está supeditado a que sea solo entre padre y madre, el tema de la custodia que sea voluntariamente que se haga, o sea, yo no voy a acudir al consejo de protección porque no quiero entregarle la custodia a la mamá de mis hijos y entonces el consejo de protección dicta una medida. Eso es, por supuesto, totalmente descabellado. Ese no es el supuesto del cual hemos estado hablando acá. Estamos hablando de cuando ambos padres están de acuerdo. Cuando están de acuerdo, es perfectamente disponible decidir quién de los dos ejerce la custodia total o absoluta, y se hace de manera voluntaria, insisto, ¿no? Y no está de más, a mí me tocó, siendo consejera de protección, hacerlo en casos muy excepcionales, por supuesto, porque era complicado luego lograr la comparecencia de los padres y llegaban a ese acuerdo y se levantaba inmediatamente el acta. Esa acta yo, para curarme en salud como consejera, la derivaba luego a la defensoría para que ellos hicieran el trámite correspondiente ante el Tribunal de Protección, pero el acta se levantaba. Allí, en todo caso, lo que hay es que tener es claridad, y eso es responsabilidad del funcionario que ejerza como tal, de cuidarse, de cuidar los alcances y los pormenores de la actividad y de la acción que está realizando. El principio de legalidad allí priva. ¿Otra pregunta? Sí. El doctor Juan Carlos Regardís, que es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Román José Duque Corredor desde la ciudad de Maturín, pregunta lo siguiente. Saludos, profesor, un placer. La colocación familiar tampoco confiere los mismos efectos de la patria potestad, le otorga a los progenitores, que la patria potestad le otorga a los progenitores, por lo que la institución de colocación familiar estaría limitada para la toma de decisiones y resguardo de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ok, eso es todo lo que dice. Perfecto, Sí. exactamente. Me parece excelente el comentario porque permite ahondar en lo siguiente. Hay que partir de la base de que la patria potestad es una institución sui generis y especialísima como lo es, tan solo concede la totalidad de sus atribuciones y facultades a los padres. La patria potestad está concebida, y me disculpan la traba, concebida específicamente para el ejercicio de los padres. Tan es así que cuando la patria potestad no puede seguirse ejerciendo porque se extingue a propósito de la muerte de los progenitores, ¿verdad? Porque si se muere uno de ellos, el otro ejerce la patria potestad, pero al morirse ambos, nadie más puede ejercer la patria potestad. La patria potestad se extingue con la muerte de los progenitores. Si mueren ambos, se extinguió. Y lo único que nos queda como plausible e implementar es, en el caso de la muerte de ambos progenitores, es la tutela, que se abre de pleno derecho, como establece el propio Código Civil, y en ese supuesto el tutor tendrá. Tenemos una nueva interrupción de la conexión de la profesora Castillo. Son las 11:12, nos quedan, estamos excedidos de la hora. Creo que cuando la profesora Castillo regrese a la sala podremos atender quizás 2 preguntas más porque debemos cerrar visto que la sala está reservada para otras actividades de la universidad a las 11:30 de la mañana.
Sí. Eh, Les recuerdo que esta conferencia, así como todas las otras actividades, webinars, conferencias que se han ofrecido en el marco de la iniciativa UCAP al aire, están grabadas y disponibles en los canales de YouTube de la Escuela de Derecho de la UCAP y de Posgrado UCAP. Ok, fíjate, entonces, disculpen por el tema, ¿no? Decíamos que si se extingue la patria potestad, por supuesto, lo que se abre de pleno derecho es la tutela, que incluso la tutela exige para cumplir algunos de los elementos de la patria potestad, que no todos, porque además el régimen de tutela dura hasta la mayoría de edad, igual que la patria potestad, pero para el cumplimiento de la tutela, el tutor, el protutor, el suplente de Sí, tenemos una nueva interrupción. Aprovecho para recordarles y eh, recomendarles que visiten nuestra página web www.ucap.edu.be, donde está toda la información sobre los programas de posgrado que ofrece la UCAP. Las preinscripciones para postularse a esos programas estarán abiertas hasta el 31 de julio y a las personas residenciadas en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, oriente del país, les recuerdo que muy pronto la universidad estará ofreciendo, en alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas Román José Duque Corredor, programas de formación vinculadas a nuestra oferta académica. Ok, Profesora, le comentaba que ajá, estamos ya sobre la hora. cerrando, sí. Sí, Antes de entonces, que me cierre, cierro entonces con el comentario del profesor. ¿Qué pasa? En el ejercicio profesional era usual que se me dijera, que es lo que señalaba que pasa cuando coexistimos varios abogados, se planteaba la posibilidad de entonces ejercitar por vía de sí, creo que se cayó nuevamente la conexión. Eh, Como estamos ya cerrando la actividad, pues yo quiero aprovechar para agradecer eh, vuestra participación, que nos hayan acompañado eh, durante la conferencia y la paciencia por las interrupciones. Creo que a pesar de eso, el contenido compartido por la profesora Castillo ha sido de excelente calidad y de mucha utilidad. Eh, Hay un interés en el tema, se ve en las preguntas y participaciones que lamentablemente no vamos a poder responder en su totalidad. Sí es posible y será informado por nuestras redes sociales que entonces planifiquemos una segunda actividad cuando la profesora Castillo haya o el servicio haya mejorado. Bueno, nada, lo que quería decir es que efectivamente la colocación familiar, solo para cerrar, se aplica en todos los demás supuestos, es la medida por excelencia si no se ha extinguido la patria potestad, como es el caso de las migraciones, que es lo que hemos abordado el día de hoy. Los padres solamente van a estar ausentes y como van a estar ausentes, la custodia pretenden dejársela a un tercero, a ese tercero no se la pueden dejar de manera voluntaria a través de un instrumento de poder porque es ilegal y tienen que hacerlo por la vía judicial y la figura más idónea es la colocación familiar. No sé si había una otra inquietud que nos dé chance antes de que nos interrumpa. Profesora, le comentaba a los participantes en la última interrupción que, bueno, agradecerles la participación, todos La paciencia. sí, se han mantenido hasta este momento a pesar de las interrupciones, hay mucho interés en el tema y eso lo demuestran las preguntas y comentarios. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero yo la estaba comprometiendo a usted en ausencia, porque estaba caída en ese momento, para quizás organizar una nueva actividad, una segunda parte, en, bueno, garantizando que el tema de conexión haya mejorado. Creo que se volvió a interrumpir la conexión. Eh, Caramba, de nuevo, debemos cerrar la actividad. Yo los invito a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. A través de esas redes sociales se anuncian
las actividades y conferencias programadas en el marco de la iniciativa UCAP al aire. La cuenta principal de la universidad es @enlaucap en Instagram y Twitter, y la cuenta de las direcciones de posgrado es @posgradoucap. Profesora, ya estaba despidiendo, le decía y se volvió a caer. Despidiendo. En ausencia le he comprometido ya 2 veces a una segunda parte o a una nueva actividad. El interés Estamos a la orden, estamos a la orden. Dios permite que en esa oportunidad pues contemos con una mejor conexión. Claro que sí. Claro que Sí, sí. estaba compartiendo las Gracias, Luis. redes, las direcciones Sí, en las que sí. pueden seguirnos. Profesora, Sí, muchísimas mis gracias. redes, @yumicae, YUMICAHE, Twitter e Instagram, de igual manera. Y bueno, estamos a la orden también por el correo docenciacongusto@gmail.com. Gracias, Profesora profesor, por su Castillo, paciencia, por su apoyo. no, muchas gracias a usted por siempre estar dispuesta a apoyar a la dirección de posgrado en Siempre que se pueda. las actividades que Claro que sí. organizamos. Gracias a los A los presentes, participantes, claro que sí, con el profesores del corazón. programa, alumnos del Sí. programa. Gustavo López está entre la audiencia, a el personal, el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Román José Duque Corredor. Gracias por acompañarnos, y de nuevo les recuerdo que pronto estaremos ofreciendo alternativas muy interesantes de formación a través de ese convenio suscrito con el instituto para los compañeros residentes en el oriente del país. Feliz día, muchísimas gracias y que estén muy bien.